Inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa se refiere a la rama de la respuesta inmune que cambia o se adapta con cada nueva infección. Las células responsables de la inmunidad adaptativa son las células B y las células T. Los mecanismos efectores utilizados por las células B y T son similares a los utilizados por las células inmunes innatas. Sin embargo, la distinción importante entre inmunidad innata y adaptativa radica en su modo de reconocer a los patógenos. Mientras que los receptores de reconocimiento de patrones de la respuesta inmune innata reconocen varios patrones microbianos, las células B y las células T expresan receptores que reconocen estructuras moleculares altamente específicas. Después de la exposición a patógenos, las células B y T con receptores que reconocen al patógeno invasor proliferan y se diferencian en linfocitos efectores. Poco después de la eliminación del patógeno, una gran cantidad de células efectoras B y T mueren, pero una pequeña población de las células de memoria sobrevive. Esas células tienen la capacidad de montar una respuesta rápida y específica en la reexposición al mismo patógeno. Esta respuesta de memoria exclusiva de la inmunidad adaptativa es la base de la vacunación. El sistema inmune adaptativo utiliza una estrategia más centrada para el reconocimiento de patógenos. Las células B y T reconocen los patógenos mediante el uso de receptores de superficie celular de un solo tipo molecular, BCR y TCR. A diferencia de los genes heredados de la forma estable que codifican los receptores de patógenos innatos inmunes, los genes que codifican BCR y TCR se reorganizan durante el curso del desarrollo de los linfocitos. Esta reorganización genética permite el desarrollo de millones de receptores de patógenos con sitios de unión únicos, cada uno expresado por una pequeña subpoblación de linfocitos. En la exposición a patógenos, solo aquellos linfocitos con receptores que reconocen componentes específicos del patógeno invasor, referidos como antígeno afín de receptor, se seleccionan para proliferar y diferenciarse de células efectoras. Los BCR y los TCR son moléculas estructuralmente relacionadas. El BCR, también llamado inmunoglobulina, se compone de dos cadenas pesadas idénticas y dos cadenas ligeras idénticas. Cada cadena polipeptídica expresa una región variable aminoterminal que contiene el sitio de unión al antígeno y una región constante carboxiterminal. Las inmunoglobulinas se anclan en la membrana de las células B por dos regiones transmembrana al final de cada cadena pesada. Las inmunoglobulinas se unen en un inicio a la superficie, pero se vuelven solubles cuando una célula B se diferencia en una célula plasmática. Las formas solubles de inmunoglobulinas también se denominan anticuerpos. El TCR está compuesto de una cadena alfa y una cadena beta, ambos anclados en la membrana de la célula T por una región transmembranal. Las cadenas alfa y beta consisten en una región variable que contiene el sitio de unión al antígeno y una región constante. A diferencia de las inmunoglobulinas, los TCR permanecen unidos a la membrana y no se secretan. Tanto los BCR como los TCR se desarrollan a través de la reorganización genética. Este proceso de recombinación genética que las células B completan en la médula ósea y las células T en el timo es una característica definitoria del sistema inmune adaptativo. Procesamiento y presentación de antígenos. Las inmunoglobulinas son capaces de reconocer antígenos de forma nativa. Por el contrario, los TCR solamente reconocen fragmentos procesados de antígeno presentados por moléculas especializadas codificadas por el complejo de mayor compatibilidad. El MHC se identificó por primera vez como un complejo genético que determina la capacidad de un organismo para aceptar o rechazar tejidos trasplantados. El estudio posterior destacó la importancia de las moléculas de MHC para generar respuesta de células TH y TC. Existen dos tipos de moléculas MHC implicadas en la presentación del antígeno, la de clase 1 y clase 2.
Estas moléculas relacionadas en su estructura se expresan en diferentes tipos de célula, pero realizan funciones paralelas en la preparación de la respuesta de las células T. MHC de clase 1 consiste en una cadena de glucoproteínas alfa transmembranal asociadas de forma no covalente a una molécula de beta 2 microglobulina. Las moléculas de MHC de tipo 2 se expresan en la superficie de casi todas las células nucleadas y presentan péptidos de antígenos endógenos a las células de TCCD8. En cambio, las de clase 2 consisten en dos glucoproteínas transmembranales asociadas no covalentemente a una cadena alfa y a una cadena beta. Los elementos MHC de clase 2 se expresan sobre todo en la superficie de las APC profesionales, DC, macrófagos y células B. Presentan péptidos de antígenos exógenos a la célula THCD4. Procesamiento de antígenos para presentación de MHC. A diferencia de las inmunoglobulinas, que reconocen una amplia gama de estructuras moleculares por su forma nativa, los TCR solo pueden reconocer antígenos en forma de péptido unido a una molécula de MHC. Para que un patógeno sea reconocido por una célula T, las proteínas derivadas de patógenos deben degradarse en péptidos, un evento denominado procesamiento de antígenos. Los antígenos endógenos, los derivados de patógenos intracelulares, son producidos por la ruta citosólica, se degradan en péptido por el proteosoma. Los péptidos resultantes son luego transportados fuera del citosol y el retículo endoplasmático por una proteína llamada TAP, que está incrustada en la membrana de las moléculas beta 2M. Se transfieren a la membrana del retículo endoplasmático. Las cadenas y las moléculas beta 2M se asocian y se unen a un péptido, formando un complejo péptido MHC. Estos complejos péptido MHC se dirigen a la membrana plasmática en vesículas cerradas por membranas del aparato de Golgi. Los antígenos exógenos, los derivados de patógenos extracelulares, se procesan por la vía endocítica para su presentación por moléculas del MHC de clase 2. En esta ruta, los patógenos extracelulares son internalizados por las células del hospedero mediante endocitosis o fagocitosis y son degradados por enzimas proteolíticas dentro de las vesículas endocíticas. Las cadenas alfa y beta del MHC de clase 2 recién sintetizada se traslocan en la membrana del retículo endoplasmático, en donde se asocian con una tercera cadena llamada cadena invariante. La cadena invariante impide que las moléculas MHC de clase 2 se unan a los péptidos en el retículo endoplasmático y integran las moléculas del MHC de clase 2 a las vesículas endocíticas. Una vez en las vesículas endocíticas, las moléculas del MHC de clase 2 se unen al péptido y son llevadas a la superficie de la célula mediante vesículas salientes. Todas las células T requieren presentación del péptido MHC por las APC profesionales para su activación. Si un patógeno intracelular no infecta una APC profesional, las respuestas de células TCCD8 pueden generarse a través de una tercera vía de presentación de antígeno llamada presentación cruzada. La presentación cruzada implica la captura del material extracelular por las células presentadoras de antígeno profesionales y son llevadas a la vía de presentación del MHC clase 1 en lugar de la vía de presentación de MHC clase 2 a través de un mecanismo que no se comprende completamente. Observe que la degradación de proteínas se produce de forma continua, incluso en propios derivados de la rotación normal de proteínas celulares a la superficie celular. Si bien estos complejos de péptidos MHC normalmente no provocan una respuesta inmune, el reconocimiento de estos péptidos propios por las células T autorreactivas puede dar como resultado el desarrollo de una autoinmunidad.